¿Hasta dónde serías capaz de llegar por no romperle el corazón a la persona que más amas, aunque eso significara destrozar el tuyo? Bienvenido, mi nombre es Lucy, y antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita. Sin más, empecemos. ¿Qué te parece, hija? ¿Crees que me queda bien?, me preguntó mi madre mientras modelaba frente al espejo viejo de la sala con una sonrisa que hacía años no le veía. Yo la observé con cariño y le respondí: creo que te ves maravillosa, mamá, pero tú sabes que no podemos pagarlo por ahora. Con lo que yo gano trabajando medio tiempo en la tienda, y lo que tú recibes de la pensión que dejó mi padre, solo alcanza para los gastos del mes. Pero cuando termine la carrera, conseguiré un buen trabajo y entonces te compraré ese vestido, y todo lo que siempre has querido. Mi madre soltó una risa corta, negó con la cabeza y dijo: ay, hija, tú vives soñando. ¿Acaso no te das cuenta de que apenas vas empezando la universidad, y todavía falta mucho para que eso ocurra? ¿Y si cuando termines te casas con alguien que no me quiera? ¿Y si te olvidas de mí, o si para entonces yo ya no estoy? La vida es impredecible, hija, y no olvides que solo tenemos el día de hoy. Sus palabras me hicieron bajar la mirada, pero antes de que pudiera responder, añadió algo que me dejó completamente incómoda. Mejor dale una oportunidad al señor que te mencioné, él es una persona establecida, y siempre dice que su mayor deseo es que estemos bien, y sé que cumplirá. Mira, hasta me envió este regalo. Señaló una elegante bolsa colocada sobre una silla junto a la puerta de entrada. Mamá, ya te dije que ese señor no me interesa, además, tú sabes que estoy saliendo con alguien. Ella me miró con una mezcla de paciencia y desesperación. Precisamente por eso me preocupo, ese muchacho no tiene ni dónde recostar la cabeza. Vive alquilando un cuarto junto con su madre, nosotras aunque sea en esta casita sencilla, por lo menos tenemos techo propio. Respiré profundamente antes de contestar: no todo se mide por los bienes, mamá, él me quiere de verdad. Mi madre cruzó los brazos, y dijo: ¿y quién vive de amor, hija? Los sentimientos son importantes, pero la estabilidad también lo es. A veces, para asegurar el futuro, hay que tomar decisiones con la cabeza y no solo con el corazón. Aquella frase me dolió porque comprendí que llevaba mucho tiempo pensando así, quizá desde que mi padre murió, y tuvo que enfrentar sola tantas dificultades. Aún así, no podía aceptar que pretendiera decidir con quién compartiría mi vida. ¿No será que buscas lo mejor para ti y no para mí?, le pregunté casi sin pensar. Su expresión cambió de inmediato: claro que busco lo mejor para las dos. Si valoras mi esfuerzo y me tienes un poco de consideración, al menos considera lo que te pido por nuestro bien. Esas palabras me generaron un nudo en el corazón y una duda que no me dejaba tranquila. Entonces, sin más, dijo: invité al señor a cenar esta noche para que por fin se conozcan. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué hiciste? No, mamá, yo no voy a estar aquí. Esta noche tengo una cena con la madre de mi novio, será una reunión sencilla, pero prefiero 1000 veces ir allá. Apenas terminé de hablar cuando vi cómo sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Nunca soporté verla llorar. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, capaz de ocultar sus tristezas incluso en los peores momentos, pero esa tarde parecía completamente derrotada. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas, y por un instante, me sentí la peor hija del mundo. Me acerqué para abrazarla, pero ella giró ligeramente el rostro, como si quisiera esconder su dolor. Vamos, mamá, no te pongas así, no ves que me hace sentir mal, y lo último que quiero es verte triste. Una parte de mí quería salir corriendo para encontrarme con el hombre que amaba, otra quería quedarse junto a mi madre, y borrar de alguna manera todo lo que pasaba. Te traeré un vaso de agua, le dije finalmente, buscando unos minutos para ordenar mis pensamientos. Caminé hasta la cocina con el corazón acelerado, mientras abría la llave y llenaba un vaso, empecé a preguntarme si sería bueno tomarle la palabra a mi madre. Aunque apenas lo había visto un par de veces. Justo cuando el agua estaba por llegar al borde del vaso, escuché el timbre de un teléfono sonar en la sala. Mi corazón dio un vuelco, porque mi madre y yo teníamos exactamente el mismo tono de llamada. Por un instante dudé si era mi celular o el suyo, pero el sonido insistía una y otra vez, como si quien llamaba no estuviera dispuesto a rendirse. Al regresar con el vaso de agua no encontré a mi madre en la sala. El teléfono ya había dejado de sonar, pero alcancé a escuchar su voz en el pasillo.
Hablaba tan bajo que por un momento, pensé que no debía acercarme. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que había un motivo para esconder aquella conversación. Caminé despacio hasta quedar a unos pasos de ella, y sin que se diera cuenta, logré escuchar parte de lo que decía. Por favor, joven, yo no digo que usted sea un mal hombre. Sé que tiene buenas intenciones, pero analice bien las cosas. Usted no tiene nada que ofrecerle a mi hija, y por su propio bien, mejor déjela. Busque a alguien más, una mujer que sea de su mismo estatus. Y no la llame más, porque ella me pidió que le dijera esto, porque ya ni siquiera quiere saludarlo. Que tenga un buen día. Sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que mi madre podría escucharlo. No podía creer lo que acababa de oír. Yo jamás le había pedido que hablara con él, mucho menos que lo rechazara en mi nombre. Estaba a punto de enfrentarla cuando el timbre de la casa sonó de manera inesperada. Respiré hondo para intentar calmarme y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba el señor que cada mañana nos llevaba el pan. Señorita, ¿podría decirle a su mamá que hoy sí voy a necesitar que me pague? Ya se cumplió un mes, y a mí también me piden cuentas, tengo que cuadrar con mi patrón. Antes de que pudiera responder, mi madre salió apresuradamente del pasillo. Conservaba una sonrisa en el rostro, pero noté que sus ojos reflejaban preocupación. Solo deme hasta mañana, yo veré qué hago y usted tendrá lo suyo. El panadero bajó la mirada con evidente incomodidad. Comprendí que él también estaba pasando un mal momento, y no quise ponerlo en una situación más difícil. ¿Sabe qué? Espéreme un momento, creo que yo tengo con qué pagarle. Entré a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba el dinero destinado para la mensualidad de la universidad, y tomé una parte. Regresé y le entregué, le pagué, él me dio las gracias varias veces antes de marcharse. Cuando cerré la puerta, miré a mi madre con ternura, aunque por dentro seguía sintiéndome confundida. Mamá, ¿qué pasó con lo que habíamos apartado para comprar el pan? Según recuerdo, cada mes organizamos los gastos y dejamos todo separado. Lo poco que sobra es lo que usamos para darnos algún gusto o salir a distraernos un rato. Mi madre bajó la mirada durante unos segundos, y después respondió casi avergonzada. Ay, hija, la verdad es que no pude resistirme, vi esos vestidos y terminé comprándolos. La observé sorprendida. Entonces no era solo para probártelos, ¿de verdad los compraste? Ella asintió lentamente, sí, hija. Pasé una mano por mi frente intentando comprender la situación. Ay, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Para mi sorpresa, ella volvió a sonreír, como si el problema tuviera una solución demasiado sencilla. Pues muy fácil, hija, la respuesta está aquí mismo, al alcance de nuestras manos. Sentí un escalofrío, porque ya imaginaba lo que estaba a punto de decir. Si aceptaras conocer mejor a ese señor y formalizar algo con él, nuestras preocupaciones se disiparán. Él estaría encantado de apoyarnos como parte de su familia. Yo la miré fijamente y le dije, pero mamá, si tú misma me enseñaste que el matrimonio es algo sagrado, que solo debe llevarse a cabo cuando es el amor el que une a dos personas. Tú siempre me has dicho que es una de las decisiones más importantes de la vida, y que debe analizarse con calma, porque hay decisiones que solo se toman una vez. Si hago lo que tú me pides, quizá tengamos todo lo material que nos hace falta, pero dejaríamos de ser nosotras mismas. No, mamá, no podría estar con alguien solo por la seguridad material que pueda ofrecerme, mi corazón no estaría en paz. Eso no sería amor, sería una mentira, y tendría que cargar con ella todos los días de mi vida. Me acerqué, tomé sus manos y las apreté con cariño. Solo te pido un poco de paciencia, ya verás que algún día la vida nos sonreirá. Tú y yo siempre hemos sido fuertes cuando caminamos juntas, somos unas verdaderas guerreras. Desde que papá se fue, hemos luchado hombro con hombro, y siempre encontramos la manera de salir adelante. ¿Por qué habríamos de rendirnos ahora? ¿Por qué escoger el camino más fácil si nunca ha sido el nuestro? Sentí que mis ojos comenzaban a humedecerse. Tú eres una gran mujer, mamá, y nunca dejaré de agradecer todo lo que has hecho por mí. Pero en esto no puedo darte la razón, no intentes tomar una decisión que solo me corresponde a mí. Porque si sigues insistiendo en que me case con alguien a quien no amo, me veré obligada a buscar un lugar para vivir. No quiero hacerlo, pero tampoco puedo renunciar a mis principios.
Mi madre permaneció en silencio durante unos segundos. Después agachó la cabeza, y con la voz quebrada, respondió: hija, tienes toda la razón. Creo que no estoy pensando con claridad. He sido muy egoísta porque solo estaba pensando en lo que yo quería, y en la vida que imaginaba para nosotras. Perdóname, me acabas de hacer comprender que las cosas solo se disfrutan de verdad cuando se consiguen con esfuerzo. Sus palabras me devolvieron la tranquilidad que había perdido durante toda la tarde. Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y llamó a la señora que le había vendido los vestidos. Buenas tardes, la llamo porque quisiera devolver los vestidos. Surgió un inconveniente y me gustaría que, si es posible, me regresara el costo completo o por menos la mitad. Cuando terminó esa llamada, marcó otro número, era el de mi prometido. Joven, quiero pedirle una disculpa, lamento mucho la forma en que le hablé hace un momento. No debía hacerlo, si usted puede perdonarme, me gustaría que esta noche viniera a cenar con nosotras. No pude evitar sonreír. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, mi madre volvía a ser la mujer que siempre admiré, una mujer capaz de reconocer sus errores, y de corregirlos con humildad. En ese instante comprendí una lección de vida que jamás olvidaré. Las cosas que realmente valen la pena, no llegan por el camino fácil, se construyen con paciencia, sacrificio y esfuerzo. No te des por vencido cuando la vida parezca difícil. Tal vez hoy todo se vea oscuro, pero después de la noche siempre vuelve a salir el sol. Escucha los consejos de quienes te aman, pero nunca permitas que otros decidan el rumbo de tu vida. Al final, las decisiones más importantes son aquellas con las que tendrás que vivir todos los días, y solo tú puedes elegir el camino que te permita dormir con la conciencia tranquila. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.